doctor Elio Martuchelli Casanova, graduado de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma en 1992. Doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid en 1998. Ejerce de manera independiente la profesión de arquitecto. A su vez, es profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma y en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor en la Maestría de Arquitectura, mención en Teoría, Historia y Crítica, de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Maestría de Museología y Gestión Cultural en la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Ejerció la docencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Privada del Norte. Autor de libros y editor desde 1999 de la revista Arquitectos. Sus artículos han sido publicados en diversas revistas del Perú y del extranjero, habiendo dado conferencias sobre varios temas. Como artista visual, tiene exposiciones individuales y colectivas, así como murales e intervenciones urbanas. Ha realizado escenografías para teatro, televisión, conciertos y trabajos de diseñador. Demos la bienvenida al arquitecto Elio Martuchelli Casanova. Buenas tardes. Han puesto a mi charla un título general, semiótica y arquitectura. Voy a repetir algunas cosas de las que digo a mis alumnos en clase de teoría de la arquitectura. Primero tengo que decir, si no han escuchado la palabra semiótica antes, estamos hablando de la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de la sociedad, estudiando las propiedades generales de los sistemas de ciclos como base de toda actividad humana. En realidad, la peculiaridad del enfoque semiótico o semiológico responde al siguiente interrogante: ¿por qué y cómo en una determinada sociedad algo puede ser una imagen, puede ser un conjunto de palabras, puede ser un gesto, puede ser un comportamiento, puede ser un objeto, puede ser un edificio? Ahí vamos entrando a la arquitectura. ¿Cómo eso que es algo significa? ¿Cómo significa? ¿Por qué significa? Empieza así entonces nuestra charla, y es inevitable no recordar algunas cosas dichas por Ferdinand de Saussure a inicios del siglo XX en torno a la lingüística, que luego fueron reinterpretados y aprovechados por el enfoque semiótico. Él comenzó a abrir el panorama y la posibilidad de una ciencia que pudiera estudiar los signos dentro del seno de la vida social. La semiótica, entonces, como la ciencia que estudia los sistemas de signos en general, también incluye el lenguaje humano. De ahí la relación entre lingüística y semiótica. Es necesario recalcar en este punto que el lenguaje humano es un sistema de signos muy potente y complejo, que podrían ser traducidos a otras actividades humanas. Y aquí una vez más entra el tema de la arquitectura. He traído, y le quiero dejar a Boris, el tercer capítulo del libro Introducción a la semiótica de Humberto Eco. Es el capítulo que él dedica por entero a la arquitectura, en cuanto a que él siente que la arquitectura desafía a la semiótica. ¿Qué dice Eco? Los edificios se diseñan y se construyen para cumplir una actividad, para satisfacer una función. Pero ahí no termina todo. Viene una segunda parte, la función simbólica, que es posiblemente más importante incluso que la primera. Y ahí tienen ustedes 60, 70 páginas en la que Humberto Eco trata de convencerse y convencernos que la arquitectura es también un vehículo
información y comunicación. Y como tal, desde la semiótica se puede decodificar. Todo el mundo es simbólico. Todo lo que hagamos en el mundo podrá interpretarse de una u otra manera. Dos términos, dos conceptos son fundamentales en ese momento. La denotación y la connotación. Dos palabritas que probablemente hayan escuchado alguna vez en sus vidas. La denotación implica una función más o menos básica, la que la mayor cantidad de personas podría y debería entender. La connotación incluye un significado más ideológico, mucho más rico y que se puede prestar a interpretaciones distintas. Hablando de arquitectura, Umberto Eco insiste, la arquitectura denota la función para la cual fue diseñada, pero connota otros tipos de significados. Roland Barthes, otro autor que dedicó su vida a estudiar la semiótica, remarca que la interpretación denotativa no es pura, siempre viene cargada, viene premiada, dice él, de connotación. Es decir, la ropa que usamos cumple una función básica, la de protegernos del frío, pero luego, por supuesto, puede connotar una serie de significados mucho más profundos. Y cada uno sabe qué ropa usar, en qué momento y en qué lugar. Y ese acto implica, por supuesto, permanentemente un gesto y un acto de comunicación. Otra vez, la semiótica va a insistir en este punto. Nadie es inocente, todos son culpables. Y desde que eliges la ropa, desde que eliges una postura para sentarte, estás transmitiendo mensajes. Nadie es inocente, todos son culpables. Queda claro que la semiótica es la ciencia que estudia todos los fenómenos culturales como si fueran un sistema de signos, asumiendo que la cultura es esencialmente comunicación. Ahí está la arquitectura. Y si bien esta cumple, ya lo dije, una función utilitaria, también siempre cumple otra función tan importante como la primera, que es la función simbólica. Ahora bien, la posmodernidad desde los años 60, insistió mucho en esta característica comunicativa del objeto arquitectónico. Y por eso este enfoque, esta mirada, se ha desarrollado tanto en las últimas décadas. Algunas ideas directamente ligadas con la arquitectura. Estamos claros que en este panorama, algunos autores han insistido mucho y han tratado de relacionar la arquitectura con una forma de lenguaje. No es el lenguaje verbal, no es el lenguaje escrito, es otra forma de lenguaje, es el lenguaje visual el que maneja la arquitectura, pero aún así también puede ser una forma de lenguaje y como tal tiene reglas, sobre todo tiene códigos, otra bendita palabra que es inevitable no mencionar, ¿ok? El código, los códigos. Desde el siglo XVIII, autores franceses han hablado de lo que es la arquitectura parlante y de lo que es el carácter en la arquitectura. Eso también está dentro del tema del lenguaje y la comunicación. En general, podríamos afirmar que la arquitectura es un sistema expresivo, tanto de conocimientos como de experiencias. Estamos de acuerdo entonces que los edificios significan algo, y si los consideramos un lenguaje, estaremos frente a un sistema de comunicación. Podríamos hablar de la arquitectura como lengua y de la arquitectura como palabra. Hablaríamos de la arquitectura como lengua cuando ésta existe en función a una especie de contrato social. Un contrato no escrito, pero establecido dentro de una comunidad que la utiliza. El ejemplo más claro es la arquitectura vernácula, la que representa
directamente la comunidad que la ha generado, como expresión de un lugar. La comunidad shipiba en la selva, incluso mantiene rasgos aún estando en Lima. Esa arquitectura vernácula la entendemos como una lengua, como un código establecido. La comunidad lo entiende perfectamente. El resto también lo entiende en la medida que pertenece a esa comunidad. La arquitectura como palabra, en cambio, es el resultado de un acto individual. En esos casos estamos hablando del edificio como la acción personal de un arquitecto. Casi siempre son los ejemplos artísticos y arquitectónicos que corresponden a las vanguardias. Es decir, en algunos momentos de la historia, algunos arquitectos rompieron la lengua, rompieron los códigos para inventar una palabra nueva. Es un acto individual. Con el tiempo, esas nuevas palabras pueden incorporarse a la lengua y comenzar a ser entendidas por todos y todas. Ocurre también en el lenguaje verbal. Las palabras nuevas que no son aceptadas por las academias, con el tiempo pueden terminar incorporándose. Ejemplos hay en la historia. Imposible no pensar en Le Corbusier. Cuando Le Corbusier hace la Ville Savoye, otra vez, es una especie de ícono de la arquitectura del movimiento moderno, década de 1920. Le Corbusier está rompiendo la lengua, está rompiendo lo que hasta ese momento entendíamos como casa, como vivienda unifamiliar. Parecía otra cosa. Desde ese momento hasta el día de hoy, esa palabra se incorpora a la lengua y ya podemos entender que eso que hizo Le Corbusier también puede ser una vivienda, aunque no corresponde a los arquetipos comunes que podemos tener de una vivienda. El objeto arquitectónico, el edificio, como de hecho es un objeto que puede representar algo para alguien, y los símbolos, ya lo dije, denotan y connotan. Los edificios despiertan estímulos, reflejos en la memoria, sensaciones, sentimientos diversos. Y el significado, o sea, el encontrar significados a algo es un proceso creativo. Todo esto parte con el típico cuadrito el esquema de la comunicación que aparece en todos los manuales básicos en torno al lenguaje. La comunicación se da en la medida que haya un emisor transmitiendo mensajes a un receptor. Ese mensaje puede tener distorsiones en el camino. Todo acto de comunicación implica riesgos y tiene una carga muy grande de incomunicación. Puedes creer que estás transmitiendo correctamente tu mensaje y no es así. El humor es una de las pruebas más grandes. En la medida que ese humor no tenga, otra vez, el contexto adecuado, otra vez, los códigos adecuados, el chiste no se va a entender. Y ese chiste que le hace mucha gracia a tus amigos peruanos, en Suecia no funciona. Una vez, es el código lo que falta ahí. Lo mismo pasará entonces con el objeto arquitectónico. La interpretación es un proceso creativo y el receptor va a comenzar a crear significados que él va a comenzar a relacionar a sus propias experiencias. Entonces, en ese acto de comunicación, las intenciones del emisor son importantes, sí, claro. El emisor, en nuestro caso, es el arquitecto, el diseñador. También serán muy importantes en ese acto de comunicación las cosas que el receptor pueda entender. Y el receptor, en el caso de la arquitectura, es el espectador que camina por la calle o el usuario que disfruta o sufre de ese edificio gran parte de su vida.
Cada uno, además, tendrá distintos niveles de interpretación. Ese receptor, ese espectador, ese usuario, puede no pertenecer a lo que llamamos el ámbito arquitectónico, lo que es la cultura arquitectónica. Entenderá en ese caso lo que quiere y lo que puede. Todos entendemos lo que queremos y lo que podemos. En otros casos, ese receptor puede ser un crítico de arquitectura que se ha preparado toda su vida y se ha especializado para interpretar de la manera más rica y profunda los edificios. Ambas interpretaciones podrán ser seguramente muy diferentes. El 11 de septiembre del 2001, lo que ocurrió ese día le daría la razón a aquellos que sin dudas creen que la arquitectura tiene un alto poder simbólico. Algunos denominan el arquiterrorismo lo que ocurrió ese día. Es decir, el atentado parece que no iba dirigido a las personas que ocupaban las torres gemelas de Nueva York. No era un atentado con nombre propio. Quienes cometieron ese atentado estarían apuntando al poder simbólico que esas dos torres podían generar para la ciudad de Nueva York, para Estados Unidos, para el mundo entero. Lo mismo podría decir de la imagen corporativa tan extendida en la arquitectura contemporánea. Franquicias que utilizan códigos muy directos que pueden ser fácilmente reconocidos, fácilmente leídos por los usuarios en cualquier lugar del planeta que estos se encuentren. En fin, ¿ok? Todos esos temas, por supuesto, tienen que ver con las interpretaciones semióticas que podemos hacer de la arquitectura. Le dio favor entonces el capítulo 3 de Umberto Eco. Dice él: y la semiótica no es solamente la ciencia de los signos reconocidos en cuanto a tales, sino que se puede considerar igualmente como la ciencia que estudia todos los fenómenos culturales como si fueran un sistema de signos, partiendo de la hipótesis de que en realidad todos los fenómenos culturales son sistemas de signos, o sea que la cultura esencialmente es comunicación. Uno de los sectores, ahí dice Eco, uno de los sectores en el que la semiótica encuentra mayores dificultades por la índole de la realidad que pretende captar es el de la arquitectura. Ese es el reto que tiene Umberto Eco, y para eso nos dedica sí, casi 60 páginas, volviendo a insistir en esa idea de que los edificios denotan una función utilitaria, pero connotan también otro tipo de significados. El texto es muy bueno, ¿okay? Lo estaba volviendo a leer hoy día en la mañana, termina con una serie de reflexiones en torno a Brasilia, esta utopía llena de contradicciones, este sueño que para algunos es pesadilla. Brasilia es una ciudad muy polémica, ya tiene 60 años Brasilia y sigue levantando pasiones. Aquí también Umberto Eco aprovecha para analizar e interpretar las cosas que se lograron y no se lograron en Brasilia. Qué cosas se entendió y qué no. En fin, está muy bien el texto y nos hace bien leer textos que no sean escritos por arquitectos, sino que son textos de arquitectura escritos desde otras disciplinas. Espero que les sirva lo que acabo de decirles en este